Ya, la dinámica de estos videos, como te había explicado, es contar alguna historia, una experiencia. ¿Ya? ¿Tienes alguna? ¿O... Tengo una. Ya, pero antes de eso necesito que te presentes. Oh, ya. ¿Cuál es tu nombre? Puta nada, güey. ¿Qué tenemos? ¿Qué empezó con Sí, esto? pues estamos grabando ya. ¿Qué tenemos en común? Ah, sí, somos primos. Ah, Ya, listo. Éramos amigos, ahora somos primos. Sí, pues. éramos amigos. Hasta que te metiste con mi prima. Pasaron cosas en el camino. Ya, sí, pues. No, ya. Todo pasó en un cumpleaños. Todo pasó en un cumpleaños mío de Rafael, en el cumpleaños número... ¿Qué número? 28. 28. 28 años. ¿Qué? Y Mira, con güey. Carola, que es la La... esposa. La pseudo Es esposa. la esposa de don Rafael Torres. Ya, entonces, como te había dicho, o les había dicho, hay que contar una historia. Una historia perturbadora, que dé miedo. Ya. Considerando que son las 1 de la mañana. Tempranito. De un viernes. De un viernes. Un sábado en la madrugada. Ya, pues mira, mi historia comienza después de ver una película que se llama La Llorona. No me acuerdo qué edad tenía. Creo que tenía como 9, 8, quizás 10. La Sí, wea, yo no estaba. ya, pues la wea es que llega un momento en donde yo me empiezo a pasar hoyo y de un día para otro empiezo a ver la película como en todas partes. Y llega un momento en donde estoy en mi pieza, si no me equivoco, de lo que recuerdo, porque fue hace mucho tiempo, y empiezo a pensar en La Llorona, no recuerdo partes de la película. Te sugestionaste. No, me sugestioné, pero de una forma tan brígida que empecé a pensar y en la parte de mi cuarto veía la puerta que daba hacia, por ejemplo, hacia las otras habitaciones y de la nada como que fue tanta la sugestión que vi que sentía que me iba a aparecer por la puerta y llegó un momento como que empezó a temblar la pieza del miedo que empecé a tener en ese punto. Ya, uy, frígido. Ya como que sentí, no sé si era mi cabeza, no sé si en verdad tembló, pero fue tanta la sugestión y el miedo que tenía después de ver esa película que no, me fui. Era una volada tremenda. No pensé que iba a tener tanto miedo. Era miedo. Tenía mucho miedo. Y eso sería como algo como lo más rígido que me ha pasado. De vez en cuando voy caminando por ahí o estoy en la pieza oscura, siento que va a aparecer algo, pero ya uno siendo adulto no... Ya está incrustado en tu cabeza. Sí, pues ya no te importa mucho, pero cuando eres niño, esa cuestión te mata. Pero, por ejemplo, ¿tú nunca has tenido la parálisis del sueño? Como intentar sentir algo o ver algo, intentar despertar o gritar y no poder hacerlo. No, creo que no. No. Ya, ¿o no te pasaba ahí, por ejemplo, cuando estabas ahí con la sugestión de La Llorona tampoco? O que algo te está mirando desde la puerta y tú estás, no sé, digamos viendo el celular y algo al lado se te aparece, como si algo te estuviera viendo. Como ese tipo de cosas. Y me pasaba antes. Ahora puede que me pasen o puede que las vea, pero no le tomo mucha atención. Comprendo. Qué triste y qué miedo que no puedas responderte tus inquietudes por la noche. Ya, bueno, esta sección se llama Entre mitos y realidades, ¿ya? Y como mencionaron el tema del parálisis del sueño. El parálisis del sueño tiene una respuesta lógica, que es que tu cuerpo está dormido, pero tu cerebro está despierto. Y mientras tu cerebro está despierto, empiezas a tener como ciertas alucinaciones. Y es ahí donde muchas personas creen ver cosas porque ya el cerebro está muy sobrecargado y por eso uno ve. Y al final te despiertas igual. No, pero no recuerdo haber tenido algo como eso. No, pero lo explico porque el programa se llama así y aquí mi comadre... Sí, lo puse igual porque el hecho de que sintiera que te iba a aparecer en cualquier momento me sonaba como un poco a eso. Bueno, aquí a mi señora le pasa. Yo sé que le pasa. ¿Qué cosa? Yo no sé si la parálisis de sueño, pero algunas veces te pasa en la noche como que estás en una pesadilla y lo viví en tiempo real, pues en la noche. Ah, sí. O sea que viví el sueño despierta. Sí. Algunas veces yo la he visto llorando. A mí lo que me daría miedo que me pasase, algo que tú comentaste, que estar en la cama
de repente te despertáis y hay alguien parado. Así, ¡pah! Ya, eso a mí me es da que mucho miedo. A mí me ha pasado, pero en persona real. Ya, cuenta. O sea, más que nada la Emily, porque a veces estoy durmiendo y de la nada siento que alguien me está mirando y abro el ojo y es la Emily que está parada frente a mí. Para introducirla, Emily es su hija, por si acaso. Oh, a mí también me la he hecho muchas veces. Yo que, pero ahora, si me pasase algo paranormal así, yo creo que... No, pero no, es como el susto al final de cuentas, porque sí, ya, yo en su momento te comenté que tenía problemas para dormir. Digamos que me acuesto a las 3, 4 de la mañana y justamente hago un pequeño oído y me voy a acostar, y cuando ya estoy a punto de conciliar el sueño y quedarme dormido, siento que la Emily está al lado mío mirándome, y me ha pasado varias veces y ¡ah! ¿Qué te pasó, hija? Sí, o nos ha pasado varias veces que la hemos estado escuchando llorando y la vamos a ver y no está llorando. Ya, esa es otra cosa. Ahí ya me cagaste. Sí, esa me da miedo todo. Y digamos que estamos en la casa de los que están contando. Sí. Ya, Sí. verdad, sí, Sí, ya a veces estamos en la pieza, sí, me acuerdo acostados que y escuchamos ruido. escuchamos ruido o sentimos de que a veces hay paso y que ella va a la pieza, pero no. Es que En puede realidad está. Puede está ser otra acostada, cosa, durmiendo. No, yo digo, puede ser los pasos de quizás de los vecinos, al igual como hemos vivido en nuestras casas. Ya, pero- Y se escucha la escalera de la casa de al lado, por tanto. Sí, pero es diferente, porque la escalera de esas casas está pegada a la pared, por eso tú lo escuchas. Ya, claro. Pero aquí no está pegada a la pared. No, pues aquí tenemos pegada a la pared una parte. ¿De la escalera? No de la escalera. No escuchamos ruido de la escalera, pero sí podemos llegar a escuchar ruido como pegada a la pared. No, sí, O pisadas del suelo, pero muy fuertes del vecino. claro, Eso sí se podría pero escuchar. como sentir pasos, que es muy diferente a pisadas. No le estoy tratando de meter miedo, pero igual como que no suena tan lógico que escuchen tantas cosas. A eso es a lo que me refiero. Tienen que exorcizar la casa. No, a veces cuando estamos acá en el sillón también escuchamos que baja la Emily por la escalera. Ah, bueno, sí, también. Y no está bajando. Y no está bajando más, nosotros nos sumamos y no hay nadie. Y vamos a verla a la pieza y está raja durmiendo. Hay que pensar que al final de cuentas aquí es tan tranquilo que un mínimo de ruido puede llegar a verlo. Sí, pero es que un mínimo de ruido, como sentir de escalera, no. Ya, pero me metáis miedo. Estoy diciendo nomás. Ah, pero mira, volviendo como al tema que estabais hablando de La Llorona. Ya, yo recuerdo, yo vi la película con él y sí o sea, para la edad que tenía él, obvio le iba a dar mucho miedo. ¿Cuánto tiempo o hasta el día de hoy crees que no puedes ver esa película o ver algo relacionado con La Llorona? No, yo creo que la vería, pero las películas de terror como que no son lo mío al final de cuentas. Una película de zombie puede ser, pero ya sea terrorífica o no, pero no creo que sea tan así. El terror no es lo tuyo, definitivamente. No, Tendría que verlo de día. Ya definitivamente no. O sea, como que no te animas a ver una película de terror. No te motivas. No, Como que sale una wea, no quiero. Bueno, salió una película de la Llorona, que es del universo Warren. Pero no fue muy bien. Ya. Y aparte que es mexicana. No, o como por ejemplo estas películas que tú vayas a ver pues algunas veces. Que vais con mi familia, por darte un ejemplo. La última que fuiste tú fue Destino Final. Ya, pero el destino final no es como... De miedo. tanto O sea, de miedo, es como más suspenso, más... Yo siento horror. que más horror. Horror, Sí. gore. Ya, pero... Como las que veían, por darte un ejemplo, como Annabelle o... Ya, sí, No pues veíamos los- terror demoníaco. O El Exorcista, un ejemplo de eso, ya. Podría vértela, pero si tuviera otra opción, preferiría ver otra opción que eso. Ya, podría ver El Exorcista, pero si tengo otra opción de ver otra película, yo me O sea, si están los Backyardigans. algo así. Bueno, a mí no me pasó, no, sí me pasó directamente, pero le pasó más a otra persona sobre los pasos, ¿ya? Yo cuando vivía con la otra persona, en el baño, cuando uno estaba en el baño lavándose el rostro y toda esa cuestión, Ya. afuera de la puerta se escuchaban rastros de pantuflas. Cuando les pregunté si había alguna razón aquí el tema, es que antes ella creía que era la mamá. Y la mamá cuando estuvo en sus últimos días, ella siempre usaba pantuflas. Y cuando caminaba, claro, se escuchaba el arrastre de las pantuflas. Y siempre que ella estaba en el baño, y a mí me pasó una vez también, escuché el ruido como que
justamente la escalera estaba frente a la puerta del baño. Y ahí se escuchaba el arrastre, que como que iba a dar el paso para la escalera y desaparecían los ruidos. Pero eso fue una experiencia que me pasó en esa casa. Ya, mira, una cosa como de lo que estáis, para complementar de lo que estáis hablando tú, una cosa que hablamos con la Carola, que jamás vamos a tener en los baños. ¿Habéis visto esos tipos de armarios donde guardáis cosas que tienen como un espejo que tú lo cerrabas y al final de cuentas como que veis tu cara? Hay cachado que en muchas películas comúnmente de miedo tú cerrás esa cuestión y hay alguien detrás de ti o aparece algún tipo de fantasma. Sí. Jamás tendríamos una de esas cosas aquí en la casa, jamás. No, vamos a prevenir eso. A nivel espiritual, los espejos son súper mal vistos por la concentración de energías negativas y todo eso. Pero también se recomienda tener por ejemplo, tener un espejo detrás de donde están ustedes. Se recomienda tener un espejo porque si alguien entra como con... En las piezas más peligrosas. Y ahora vamos por Caro. ¿Alguna experiencia paranormal que hayas tenido? O que alguien de tu familia haya tenido. Sí. Yo creo que tú sí has tenido. Tienes cara. Tengo cara que aparte de lo que dijiste acá, que ya es... O sea, bueno, la parálisis del sueño igual es... No, de los pasos. De los pasos, sí. De la Emily, no es la Emily. Pero yo creo que también puede ser una cosa como que ya de costumbre, como que se psicosean mutuamente, como algo en lo que están acostumbrados. Así como pendiente de ella, yo creo que más por eso, igual que la escuchamos. Sí, pues unas veces escuchamos un ruido y subimos corriendo para arriba para ver si pasa algo y en verdad ella está de lo más bien durmiendo. Sí. No lo había pensado. Pero no lo pensé, pues. La idea no es que lo pensé, si igual le estamos poniendo acá un poco porque es tanto como algo que queda ahí, pues. Puede ser por el hecho de que estén tan conectados con su hija y al estar pendiente, como puede ser que sean otras cosas. No... A lo mejor es el amigo imaginario de la Emily. Puede ser, pero la idea es no asustarse por eso. Bueno, igual comentó, dijo que tenía un amigo imaginario. ¿Sí? Ya puede ser entonces. Pero no sabemos, porque igual inventa cosas. Es que es común en el niño en los inventar niños cosas. hacer eso. Pero sí, a ver, con La Llorona, igual a mí me han contado muchas historias sobre La Llorona. Pero así como a nivel de escuchar el llanto. No. Yo en el colegio, en el Gabriela Mistral, se buscaba La Llorona. Me acuerdo que en ese tiempo era como mucho de mi edad, no sé, en el 90, de tratar de invocar cosas. El Joker. El tatué. Yo me acuerdo que una vez, bueno, eso fue en el colegio San Luis. Yo iba como en séptimo y mi hermana iba en sexto básico y ella jugó a la Ouija en la sala de clase junto con sus compañeros. ¿Qué es eso? Y ella me comentó, bueno, yo estaba en clase, ella me dijo que llegaron unos caballeros con unos frascos a meter cosas y me decía que las sillas estaban volando, la mesa igual, y que todos los compañeros salieron de ahí llorando. Qué cuático. Eso es una wea que yo no haría jamás, ocupar la Ouija. ¿Tú lo harías? No. Que esas son cosas así como llamar espíritu, no, ni cagando. De hecho hay más juegos. Está la Ouija, está la copa, el juego de la moneda, las canicas. Hay muchos juegos que traen entidades. No, ni cagando lo haría. Pero a ver, en mis tiempos, estamos hablando de sexto, séptimo. Año, por favor. 2008, 2006. No sé, estoy inventando una fecha. No, viejo. En mi colegio siempre se intentó invocar al Joker, al Baila Joker Baila. No sé si escucharon alguna vez del Joker. Nunca, jamás. Simplemente que es el juego de naipes inglés. El Joker, el comodín, el de color se invocaba. Sí, son estúpidos, pero fue un furor bastante constante entre la época de los 2000-2005. Ay, nunca jamás lo escuché. Y de hecho hay anécdotas por ahí también de la invocación. La cosa es que esa invocación, para quienes cuentan que lo invocaron, el loco hace un juego, ¿ya? Y el juego consiste en que si tú te ríes del chiste del Joker, te pega con lo que tenga, según lo que tenga la entidad demoníaca.
El tema es que cuando se habla de invocar, en realidad tú no estás invocando el material visual de lo que tienes enfrente. Por ejemplo, tú no estás invocando al Joker, estás invocando un demonio. Y el demonio, inteligentemente, toma esta figura visual de transformarse en el comodín. El Rafa después no va a poder dormir. Y lo mismo pasa con la Ouija, ¿ya? Porque por lo general la Ouija se utiliza para llamar a un ser fallecido. Y ahí es donde entramos con los doppelgangers. Los doppelgangers son entidades que toman forma de una persona. Entonces, tú no estás hablando con tu tía Juanita, estás hablando con un demonio que se hace pasar por tu tía Juanita, y es por eso que los portales cuesta cerrarlos, porque en realidad no es tu tía la que te está hablando. Ese es el tema de la Ouija y por eso no se juega la Ouija. Aunque tú creas que es de mentira. No, sí, igual, yo siento que es algo muy peligroso. Sí, es bastante peligroso y yo le tengo mucho respeto. Al final de cuentas llama a cosas desconocidas. Exacto, y lo desconocido siempre... Lo mismo pasa cuando entré a trabajar por primera vez, pues no sabéis nada y te topáis con una carga de cosas que no entendí, tienes que estudiar y ahí ya empezar a resolver. Lo mismo pasa con esto. Es tan desconocido que no sabes cómo cerrarlo y ahí está ahí. Pero sí, en mis tiempos era el Joker. ¿Algún otro evento que te haya pasado directamente a ti? Directamente a mí... Cuando vivía en el tranque, siempre cuando estaba en la casa me acuerdo que daba como para mirar hacia afuera. Tenía 2 ventanas grandes. Entonces siempre miraba yo para afuera y para afuera, siempre en el portón, veía un caballero de negro, vestido de negro, con un jockey de negro. Y yo le comenté a mi mamá y mi mamá me decía, qué raro porque yo no veo nada. Wow. La cosa es que al frente vivía otros vecinos más, porque era como un terreno, ¿no? Entonces en ese terreno habían 3 casas. Y en ese terreno vivían 3 familias, y en una de esas vivíamos nosotros. Entonces mi mamá le comentó a una vecina de al frente y le dijo que yo veía a un caballero de negro siempre asomado en el portón, con un jockey, o sea, como un gorro de guaso, no sé, pero era negro. Y la cosa es que la vecina le dijo que sí, que ella también lo veía. Bueno, ese es el famoso hombre del sombrero. ¿Sí? No caché la historia, cuenta. ¿De qué? Bueno, el hombre del sombrero tiene la particularidad de ser una silueta negra con el sombrero. Por eso se le llama el hombre del sombrero. No es un jockey, no es un gorro de lana, no. Es el sombrero que usa, como dice la... Claro que es como de guaso, ¿ya? O de copa. Y esos... se frecuenta aparecer también en las parálisis del sueño que la gente cree tener y ven a esta figura. ¿Por qué aparece? No se sabe exactamente. No es ningún mal presagio ni nada, simplemente aparece y aparece. Así que hoy día el Rafa va a dormir con la luz prendida. ¿No te hizo gestionando de una forma? Rafa, todo esto es un sueño, ya tú estás soñando en este momento. Sí. Pero sí, mira, yo también tengo como una anécdota, ¿ya? Yo cuando era chico y mi abuelo, bueno, que sí, mi abuelo estaba bien de salud, él siempre trabajaba haciendo como maestranza, o sea, carpintero, pintaba, arreglaba weá y todo. Y una vez lo mandaron a trabajar a una parte muy campestre de la Florida, en ese tiempo. Estamos hablando 2010 o antes del 2010. Y la casa era una parcela. Y al frente de la parcela había un cerro. Y el cerro estaba lleno de cruces, que era la gente que había fallecido. El tema es que no te dicen que la gente fallece, sino que te dicen que eran las cruces para que el diablo no cruzara a la calle urbanizada. ¿Cachai? Te decían que era netamente una protección. Y la cosa es que antes de que colocaran esas cruces, esta familia, que ya eran todos medio adultos, iban a cazar conejos a ese cerro que yo te digo donde estaban las cruces. Y ahí uno de los integrantes de esa familia, no recuerdo el nombre ni nada, la cosa es que el loco fue a orinar a uno de los árboles y todo, que son estos árboles que son muy altos y con poca hoja arriba. Y el loco empieza a orinar, y cuando empieza a mirar entre los árboles, asomado dentro de uno de esos árboles, estaba el hombre del sombrero y lo estaba mirando. Yo no sé si le habrá puesto un poquito más de color cuando contó la historia, pero dijo que cuando se topó visualmente ojo con ojo, eran rojos, brillantes. ¿Cachai?
Similar pasa cuando tú grabas en cámara de visión nocturna, que cuando tú grabas los ojos se ponen como brillosos. Ya, ese brillo, pero en rojo. Y ahí yo estaba en esa casa, no pude dormir, y me pasó lo mismo que tú con La Llorona. Me sugestioné tanto que no pude dormir esa noche, netamente. Y de hecho me salió sangre de la nariz por el miedo que me dio la historia. ¿Y sabéis lo que es lo peor? Que se cortó la luz, weón. Fue peor, así, me cagó, pero... Sugestionado de totalmente. onda. Pero esa historia, bueno, partiendo aquí por mi abuelo, también tengo muchas historias. Y todos tienen que ver con el cachugo. Que la otra vez te conté una de mi abuelo. Sí. Pero no se la voy a contar porque Rafa ya... Ya está lo suficientemente de... Es que yo pienso que al final de cuentas la sugestión de uno igual atrae cosas. Sí, po. Yo siento Sí. que sí, lo mismo. Como si tú estás muerto de miedo y estás pensando todo el rato en espíritu y cosas así, yo siento que igual lo traes. Sí, pues, y entre más sea, por eso yo te digo, cuando yo sentí esto con el tema de La Llorona y empezaba a ver caras en las puertas, debajo de la cama, sentí que me iban a tocar los pies, fue tanto que como que sentí un temblor. Pero no sé no recuerdo si ese temblor en verdad pasó, si pasó de verdad, pasó por mi imaginación o pasó y fue real por la sugestión que tuve yo. Bueno, sí, cuando uno tiene mucho miedo, generalmente atraes... bueno, hablando de una manera más paranormal, así alejándonos de como la realidad que nosotros vivimos. Cuando tú tienes mucho miedo, atraes a entidades que se quieren apoderar de tu vulnerabilidad. Hay una teoría que dice que cuando nosotros estamos yéndonos, cuando estamos agonizando, se dice que se acercan entidades a tu cuerpo para apoderarse de tu carcasa, digamos, ¿cachai? Y tú te vas para el cielo, pero sigues estando vivo con otra alma en tu cuerpo. Y cuando nosotros tenemos mucho miedo y entramos en estado de sugestión, nosotros caemos en un fenómeno que se llama pareidolia. La pareidolia es cuando tú ves formas que parecen humanas en algo simple como mirar la puerta, ¿cachai? Hay una mancha y esas manchas para ti van a ser los ojos de la persona que tú estás viendo, de forma del miedo, digamos, que este caso es como tú viste un demonio, por decirte, ¿cachai? Y eso pasa también generalmente cuando uno está en estado de drogado, también te pasa. Sí, cuando tú fumas marihuana y miras las nubes, lo que tú ves como forma de perro, ¿cachai? O la cara de una señora, eso es una pareidolia. En el mundo paranormal es lo mismo, pero en este caso tú ves algo que no es tan humano, sino que empieza a ser más demoníaco. Pero eso, para que tengáis en cuenta que cuando tú veas una cara, no sé, cuando tenéis la ropa amontonada y veis una señora sentada, ya no es una señora sentada, sino que es tu mente jugándote una mala pasada. La mente es poderosa, dicen. Ya. A mí me pasa como todo lo contrario de lo tuyo, po. Yo no le tengo miedo a esas cosas, como que cero. Comparte, así, güey. No viniste la otra vez. Pero sí me han pasado cosas paranormales, po. ¿Cachai? Entonces como que sí creo que existen, pero no lo siento igual como negativo. Anda tú, ¿cachai? En la casa de mi abuela y en la pieza de atrás como que siempre pasan cosas. Partiendo que siempre está helada. Sí, siempre está helada. O muy caliente, dependiendo. Pero sí, siempre está muy helada. Y yo había contado en un capítulo anterior que tenía estas cosas de que me golpearon la puerta a las 6 de la mañana, que se sintió un ruido cuando grabé y no había ningún ruido. Pero también cuando era chica nos pasó que estábamos viendo una película con mis primos y pasó como un bulto por detrás de nosotros y subiendo la escalera. O sea, hay como un bulto blanco. No era como... Y no fui que yo solamente lo vi, pues estaba yo, la Lili, la Jocelyn, el Anthony. Entonces desde ahí como que quedamos con esa sensación de que siempre hubo algo en la casa. Y claro, también se sabe que ahí en Barrancas se van a tirar cuerpos, ¿cachai? Porque, y aparte que se había gente ahogada y todo, porque antes de que se hicieran las casas era como un terreno baldío, ¿cachai? Donde se tiraba de todo. Entonces como que igual pueden haber ese tipo de presencia. Yo generalmente no como que no me pongo a pensar tanto, pero sí hacen algún tipo de ruido y eso como que les digo ya, dejen de huevear. Listo. Sí, rígido. De hecho, los departamentos que están en Bonilla también eran fosas comunes. ¿Qué es el departamento de Bonilla? Los que están pasando a la rotonda. Ya. Ya, esos son de esos blogs.
la línea de block, Sí. antes eran fosas comunes. Y ahí tiraban cuerpos. Por eso en esos departamentos siempre dan a decir que pasan cosas. Y de hecho ahí vivía mi abuelo. Mi abuelo vivió muchas experiencias raras, sobre todo con las canicas. Se escuchaban muchas canicas. Aunque tiene una respuesta lógica, pero a veces definitivamente uno ya empieza a creer que hay duendes jugando a las canicas. Bueno, los donde me roban los calcetines por si acaso. Bueno, y lo otro que Pudahuel, todo lo que es Pudahuel, antes era un potrero gigante, ¿cachai? Y de hecho, principalmente se empezó a llamar Barranca desde un principio. No se llamaba Pudahuel, Claro. se llamaba Las Barrancas. Y en esos tiempos, Pudahuel empezó a recibir supuestamente como muchas personas que le pegaban a la magia. Yo me acuerdo que cuando llegué a Pudahuel estaba el tema del culebrón, Sí. que Sí. estaba allá en San Francisco. Que de hecho todavía está esa iglesia Sí. merodeando, funcionando incluso. Ya, pues la cosa es que en esos tiempos supuestamente había un matrimonio. había, Perdón, es que nuestro primo está poniendo una cara así como basta de terror. Basta. Ya, pues la cosa es que ahí había un matrimonio que era de María Corina, creo, y Manuel Guzmán, si no me más falla la memoria. Y ellos no podían tener hijos. ¿Cachai? Y al no tener hijos hicieron un pacto con el cachudo, el pije o el diablo. Y la cosa es que el diablo le dijo, te doy un hijo, pero a los 18 años me lo devuelves. Y no cumplieron el pacto, porque se encariñaron tanto con el niño. Pero la cosa es que el niño igual había nacido deforme. Entonces el niño lo ocultaban en una capilla, que es la capilla de San Francisco. Y se supone que al no cumplir y al no devolvérselo al diablo a los 18 años, este le tira una maldición, que le dice, tú siempre vas a vivir arrastrado. Y es por eso que sus piernas dejaron de funcionar inmediatamente y el loco tenía que arrastrarse. Intentaron ayudarlo con estos sacerdotes jesuitas de San Francisco, algo así. Intentaron ayudarlo dentro de esa capilla, pero no pudieron. Entonces el cabrón, los franciscanos, eso, tenían que apoyarse netamente en que él tenía que usar sus manos para trasladarse. Según la cronología mitológica, por decir, porque ya escapa de la realidad, es que este cabro empezó a tener actitudes esquizofrénicas, por decir, porque se estaba creyendo serpiente. Y al creerse serpiente, este loco empezó a salir por las noches a escondido de la capilla, a escondida de su mamá y toda la cuestión, a cazar ovejas o lo que viera como comestible, ¿cachai? Y una vez lo pillaron al loco. Le avisaron a la señora, a la María Corina, que era la mamá, y no creía, ¿cachai? Entonces ya un día como que se desertó y escuchó un grito de una oveja, como que la apretaron y ese ruido como así como el último suspiro que te queda. La loca sale y ve a este culebrón envolviendo a la cabrita. Y ella no quería, como que no sabían que realmente eso era el hijo de esta loca, ¿cachai? Y al final de todo este tema, dentro de la capilla, así, ya la mamá se hartó. Entró a la capilla y le tiró un balazo, un escopetazo en la cabeza a este culebrón. Porque el loco ya está haciendo mucho escándalo y se estaba formando, digamos, la historia de que había una culebra humana comiéndose los animales. Y ahí, supuestamente, este cabro, como no podía salir, hacía hoyos en la capilla para pasarse para afuera y no salir por la puerta, evidentemente. Y por eso se decía que cuando uno miraba en la capilla de San Francisco, antes de que la remodelaran, habían hoyos. Habían hoyos ahí y ahí supuestamente el culebrón se pasaba por aquí, se pasaba por allá. Y esa es la historia del culebrón. Bueno, hay varias versiones, pero te conté. Pero antes de que la arreglaran esa capilla, igual había como un hoyo igual. Sí, y de hecho se supone que no podían remodelarla, porque siempre les pasaba algo a los que, bueno, los de la constru. Hasta que un día ya se pudo y está todo normalizado. Pero Pudahuel era brígido en esos tiempos. Por ejemplo, San Pablo. San Pablo antes era tan raro, tan extraño, que por las noches tú no podías pasar de una calle a otra. Por ejemplo, tú no podías ir de, no sé, de Rasuri al Salitre, por donde vivo yo. Porque era tan potrero y tan oscuro que si tú pasabas por ahí, no sobrevivías. Y habían historias brígidas que decían porque ahí se escuchaba la carreta del diablo. No tenía idea de la historia del culebrón. Me sorprendo en este momento. Nunca la había escuchado.
Gracias. Sí, gracias. Pudahuel, Sí, no, pero sí sé que igual hay harta historia por lo mismo, porque como era un lugar como deshabitado al principio, y claro, como te decía, se llamaba Barranca, ¿cómo se llama? Debe haber mucho igual, pues sobre todo, me gustaría igual ir al noviciado. Sé que por allá igual hay harta historia. Sí, no, y de hecho, así como, perdón, pero por seguir tocando el tema de Pudahuel, antes de que las canchas de Bonilla se hicieran de sintético, evidentemente era de una tierra, tierra de nadie en realidad, porque a veces en la noche tú pasabas y veías luego haciendo afogada y todo. Ya, pues, gente que vivía como en la calle, la otra parte de la calle, donde están las casas, reportaban que se escuchaban muchos gritos dentro de esas canchas en la oscuridad. Y más de alguna vez se pidieron ahí a alguien. Estamos hablando de una época más actual, no de la época del Pinocho. Entonces, Pudahuel, sobre todo el tranque, las casas nuevas donde viven los papás de la Jessie, también pues, hacer tranque anteriormente. Yo me acuerdo que antes, bueno, cuando vivía ahí, no vivía en el tranque, pero recuerdo, porque yo vivía por San Daniel, recuerdo que el tranque era pura tierra y cerro, era como un cerro de tierra. Sí. Y en esos tiempos se escuchaban puros caballos como gritando, pero no habían caballos. No, de hecho en la Enea, la Plaza Enea, antes de que fuera Plaza Enea, era pura maleza. O sea, y ahí también pues, se contaba de que la gente que pasaba por ahí, por el tema de los trabajos que están del aeropuerto, digamos las empresas que están ahí, los que cruzaban, se escuchaban esta... Claro, pues se decía que cuando tú escuchabas una carreta tenías que esconderte dentro de la maleza, porque si te pillaba, te ibas con él, que supuestamente era el diablo. Ya, voy a volver a retomar el tema, porque lo que dijiste me hizo acordar de algo. De que de los cerritos de... Sí, porque yo me acuerdo en ese tiempo que se escuchaban así como caballos... como, sí, rechinando y carretas con caballos, pero yo salía a mirar y no había nada. Ya, yo recuerdo que cuando llegué, como cuando tenía 11 años, ¿qué año fue eso? En el 2010, podría ser por ahí, un poquito antes. Recuerdo como que en la parte de Guzmán hay un peladero, donde está como todo el sector ahora de Enea con empresas y eso. Era un peladero, ya había una iglesia como abandonada, ya habían puros pastizales. Entonces había un desafío, lograr llegar de noche a la iglesia y entrar a la iglesia. Y armábamos como grupos para ir, y creo que lo más cercano que estuve fue a 3 metros, porque de verdad daba mucho miedo, porque era como un tipo de iglesia de piedra, muy antigua. Y aparte había como un columpio gigante. El columpio, siempre Sí, tiene que o sea, Siempre tiene que haber un columpio. sí. De verdad había como un columpio gigante, o sea, no sé si era como un columpio como tal, pero tenía como la forma así triangular, y era gigante. Entonces como, no sé, yo con 11 años, 13 años, me daba mucho miedo. Yo en general no tengo miedo como a las cosas de como entidades, pero sí quedé muy traumada con la película de Freddy Krueger. Entonces trataba como de evitar ciertas cosas, y entre esas cosas era como las niñas, o sea, como sentir que pudieran haber niños. No sé por qué, pero sentir que podían haber niños en la noche por ahí me daba como susto. Pero en esa época, cuando llegamos para allá, como que el reto era ingresar a esa iglesia que estaba ahí. Cosas de adolescentes, pues, como la Ouija. La película de Freddy, me acuerdo que igual tenían lo suyo. Las películas de Freddy lo conversamos en el capítulo anterior. Sí, en el capítulo de las películas. Y tanto Freddy, ¿cachai? Como el Chucky, Jeepers Creepers y incluso El Exorcista son películas que son un boom. Generan un boom por ser distintas. Por ejemplo, a mí me pasó con el Jeepers Creepers. Jeepers Creepers es la del espantapájaro. Ya. O sea, y la canción, pues. A mí me pasó lo mismo, pero con la canción de Freddy. Me daba mucho como pánico. Sí. El Rafa por un tiempo corto
ya me empezaba a dar miedo ganarme en la cama y apoyar los pies debajo de la cama. ¿Por qué? Porque tú te escondiste debajo de la cama y me tiraste los pies. Ah, siempre haberlo hecho. Sí, me da ganas de hacer cosas así. Sí, bueno, como te comentaba, pues, esas películas tienen un boom, son distintas. Por eso tienen ese factor de que, a pesar de que son antiguas, te marcaron. Aparte que Freddy tenía el tema de los sueños, ¿cachai? Y no quería irte a dormir. Algo poderoso, la verdad. Un mensaje poderoso para una película. ¿Freddy qué consideraba una película de suspenso, horror? No, pues No, un terror. es terror, pero terror slasher. Porque Claro. hay sangre, hay Muerte. Y eso era lo otro, porque el loco te mataba. No es que después despertaba y no. Te mataba. Al final de cuentas, el peligro era dormir. El peligro Claro. era dormir. Lo onírico. Y era como parecido a lo de Jason. Nomás que lo de Jason siempre atacaba a adolescentes. Eso yo me acuerdo. ¿Cachai de Jason, cierto? Sí, me acuerdo de las películas de Jason, pero nunca supe bien su origen o por qué lo hacía. Porque murió, murió unos, ¿cómo se llama? Unos chicos lo mataron y eran unos chicos del campamento. Entonces eran adolescentes, entonces siempre atacaba a adolescentes. Las primeras películas, ya no sé qué pasó después porque hay como 15 películas de Jason, creo. Jason. Pero, sí, El que tiene la máscara, ¿no? sí. Sí, tiene como 20 películas, ¿no? Increíble. Pero... La cosa es que después como que quiere matar hasta la misma hermana, ¿no? No, ese es Halloween. Pero no es Jason. No, Halloween. No, ese es Mike Myers, perdón. Sí. Nada que ver. No confundas, Halloween. ya, Si vamos a hablar de No, pero películas de terror... Jason no tiene tantas películas. No, sí, Jason igual tiene películas. ¿Cuántas Sí, querés sí, contar? pero a diferencia de... No, Halloween tiene muchas más, obvio. Pero Jason igual tiene películas. Vamos, googleémoslo. Googleémoslo. Es que como esas son películas de mi época, como que son cosas que sigo. Igual que... Se llama Viernes 13. sí, pues, la película se llama Viernes 13. La de Jason. Y la otra es Chucky, pues Chucky es como muy de mi época también. Y hasta el día de hoy tiene como una serie y todo. Me No, gusta pues mucho. Viernes 13 es la del Mike Myers. No, pues Halloween. Halloween, pues. Ya, pues. Viernes 13 es de Jason. Ya empecemos con cosas. Ya, tienes razón. No, tiene hartas películas. Sí, pero son partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Claro, igual que Halloween, pues. Igual que Halloween. Pero Halloween terminó con un remaster y creo que se venía una trilogía. Sí, me vi unas películas de Halloween al final de cuentas. Pero no tantas como para entender la historia. No es necesario tampoco. No es una película tan relevante, pero sí marcó. Pero yo creo que la más relevante de todas quizás ha sido Freddy Krueger. De hecho, es todo un crossover con Jason. Sí, pues, pero fue horrible esa película. Yo la encontré muy buena. A mí me gusta, pero hablando de películas de ese tiempo, como que fue la más penca. Y trataron igual de remasterizar Freddy y no se dio. No sé si la han visto, que se llama Pesadilla en la calle Hell. Sí. De hecho, fue la única que salió porque no le fue muy bien. No le fue bien, porque no alcanza a llegar. Yo siento que el actor de Freddy igual le daba el toque. Siento que el carisma que tenía él, porque al final tú igual te encariñas con el personaje de Freddy, en el sentido de ya será de terror, será un asesino y todo, pero igual como que era una figura entre comillas como que podía ahí tener como cercana. Ninguneando va encima de... Es que No, yo Freddy. pero me refiero a que por eso como que la gente como que le tomó mucho afecto al personaje. Y de hecho como que el actor igual es como muy reconocido. Sí. Y no hizo nada más que Freddy. Nada que yo más sepa. No, las canciones igual tienen un plus. La canción de Sí. Halloween también, pues, buena. ¿Cachai? La del Jeepers Creeper, la de Freddy Krueger. Sí, yo me acuerdo que Freddy Krueger igual él me dio una que otra quizás pesadilla. Al final de cuentas igual ese método de los sueños igual te deja pensando, puta, y sobre todo cuando uno es más pequeño también se cohíbe más y se sugestiona con el tema de dormir, quizás uno puede tener problemas, imagínate que ese sea mi problema de dormir inconscientemente. A lo mejor si te dormí, cagáis, estáis soñáis pura wea. Es como lo que te estaba diciendo de que tengo problemas para dormir yo, pero no, algunas veces no me explico por qué y en verdad siempre me cuesta que me he dormido. Yo me acuerdo que la película de Freddy sí la vi varias veces. Me acuerdo de una escena en específico cuando... Son dos escenas. Una cuando está una loquita en el baño, está así tomando en una tina llena de agua, tomándose una ducha
con esponja encima del agua y viene la gaba y como que intenta tomarla. O la otra, cuando un tipo está durmiendo en su cama, de la nada, de lo más tranquilo, pasa la mano por el medio y se llena de sangre la habitación. Me acuerdo como de esa escena, como la más marcada de Freddy. Me acuerdo yo. Hay una escena donde hay un loco manejando y la garra del Freddy sale por el asiento y Ya. empieza como a tocarle el zipper, digamos, al loco y él muere. Así. Pero es una saga también. Freddy Krueger es una saga. Que de hecho creo que subí el video a Instagram, así como recomendé las películas de Freddy. Pero como tú no ves mi Instagram, ingrato. No ve el Instagram de nadie, no te sientas. A ver, tienes razón. Yo veo oferta y cupones solamente. Sí. Oferta y cupones. Igual veo eso. Igual quisiera hacer como una pregunta final. Que esto ya igual me gustaría dejarlo para otro capítulo para andar. ¿Ustedes creen en la magia? Pero así como la magia de brujas. Sí. Sí, yo diría que sí, al igual como creo en fantasmas, te diría yo. O como también puedo creer en ciertas existencias divinas. ¿Pero han sabido de alguien cercano? ¿Ustedes han tenido como alguna experiencia con magia? ¿O solo Solamente de magos muy buenos, la verdad. Pero magia. Mago en el sentido de... Mago, imagino que sacan un conejo de sombrero. No, mago en el sentido... Disculpen, mal explayado ahí. Mago en el sentido de personas que hacen trucos de magia, pero al final de cuentas es rapidez, sentir el entorno, trucos al final de cuentas. No, yo hablo como de brujo. No, pero lo que te estoy diciendo es como lo que yo percibía. Ya. Pero sí, no, también percibo que puede existir la magia, solamente que quizás no sabemos cómo se usa. Claro, quizás la pregunta era brujería. ¿En tu cara? Sí. No, pero no he sabido de nadie que haya sufrido de magia, o sea, de brujería. De brujería, sí. Yo tenía una amiga en el... ¿Tengo que contar una historia? No, si querés nomás, pero esto es Ya. como una pregunta nomás. Sí, la verdad es que sí creo. Porque igual he escuchado varias personas que le han hecho brujería, cosas así. ¿Tú? Sí, igual tengo, no muy cercano, pero evidencia de que sí existe, sobre todo la magia blanca, por decir así, que es cuando tú manifiestas, no sé, tener un buen día, que te vaya bien y todo. Pero la magia negra, que es como la brujería, cuando te atacan, se torna muy distinta. No sabía que existía la magia blanca en ese sentido. Pero si al final, yo creo que al final de cuentas, como cualquier opuesto, si hay algo negro, puede haber algo blanco. Sí, pero me refiero a que no tenía idea que funcionaba de esa manera. Es que al igual como la magia negra puede funcionar por tener algún mal día o porque te pase algo malo o porque atraes cosas, porque al final de cuentas la magia negra es que te pase algo, ya sea yo creo de manera débil o fuerte. No, pero ahora me refería como magia negra en el sentido, por ejemplo, de que te hayan hecho, no sé, como lo que se dice así como un encargo de que, no sé, no te vaya bien y te hagan un muñeco y te pongan tierra de cementerio. Al final de cuentas es lo que te estoy diciendo. Un mal día pues llega a ser eso. Imagínate que simplemente por tener quizás magia negra, al igual como puedes tener magia blanca, atraes la suerte o la mala suerte. Es como la fortuna que se puede decir en otras creencias. Claro. Bueno, de hecho yo le tengo mucho respeto a la magia negra. Pero también hay ciertas creencias, que por ejemplo cuando a ti te va... Por ejemplo, cuando tú no sales de tus deudas, ganando bien, se dice que tú estás cargado, tienes un trabajo. Pero específico porque los trabajos, cuando se enfocan en una persona, hay una foto, usan una foto. Pero yo creo que eso es un poquito más de maldad, sí, pero esos son como los tipos de trabajo que se hacen referente a la magia negra. Pero lo que tú dices también tiene sentido. Con eso quería terminar, a ver si alguien más creía en la magia negra. No, pero hay que... no me gusta mucho indagar porque le tengo mucho respeto a ese... Al final No, de pero cuentas, más que nada como ya para un próximo capítulo, si tú no quieres hablar... La Wicca, hablar de la magia. Sí, a mí sí me gusta mucho ese tema y cómo te afecta y también contar un par de historias que tengo porque tengo muchos amigos del campo y ya es mucho más común de lo que se ve acá. Porque una de las cosas que tiene la magia negra es que tienes que creer.
para que las cosas pasen. Bueno, igual que la mayoría de las cosas. Pero cuando tú tienes como una mala energía dirigida hacia una persona, sí puede afectar. Y mucho. Más si como que encargas trabajo. Eso. Y sobre todo si eres vulnerable. O sea, si eres una alma débil. Cagaste. Pero que, y siguiendo quizás como tú dices para el siguiente capítulo, porque de temas uno puede hablar de muchas cosas. ¿Qué es lo que es una alma débil? Un alma débil, po. ¿De qué forma? Por ejemplo, nosotros somos energía. Simplemente, tú vibras bajo, o sea, tienes una energía baja, eres vulnerable. Por ejemplo, los medium o personas que ven energías, ven un manto que te cubre. Tú tienes un manto protector, ¿cachai? Y ese manto protector puede significar que a ti, no sé, no te atropellan, no te asaltan, etcétera. Yo creo que lo que más el Rafa iba a la pregunta de cómo saber si la persona está... ¿Cómo saber si...? Bueno, por lo general es cuando las personas son muy cabizbajas. ¿Cachai? Así como personas... Por ejemplo, cuando a ti te da mala espina una persona, ¿cachai? Así como una persona... No, claro, te entiendo, pero ¿qué es lo que lo provoca? Muchas cosas. Uno mismo, la actitud de uno. Tú, como te dije, la mente es muy poderosa. Por ejemplo, una persona con depresión es una persona lamentablemente vulnerable, ¿cachai? Es propensa, si hablamos de un aspecto paranormal, es propensa a que es propensa a que le pasen cosas malas. Cuando tú piensas que te pasa algo malo, atraes lo malo y te pasan cosas malas. El típico es que, puta, aquí me van a asaltar. Claro, pasaste por ahí y te asaltaron. Ok, sí. Porque también esas personas saben a quiénes atacar. Es como decía un poco la ley de Murphy, para así decirlo. Sí, lo que te pueda salir mal, te va a salir mal. Por eso se cree que de hecho cuando tú te enfermas, así, no sé, los cáncer o el asma, ¿cachai? También se piensa y se cree que tú mismo te lo provocas con lo hipocondríaco que uno puede llegar a ser. O cuando tú no hablas mucho. Y así se puede entender que hay una persona débil. Y la energía, pues tú, ¿cachai? Cuando una energía, tú no conoces a una persona, lo ves el primer día y tienes una buena química, una buena onda. Esa es una persona que tiene una energía buena, una energía radiante, por decir así, ¿cachai? Pero te vas a dar cuenta que hay algunos que no. Y ahí tú no te juntáis, te alejáis, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me pasó, a mí me pasa mucho con las personas que son perezosas, ¿cachai? Las personas perezosas, todo ámbito, por ejemplo, en el estudiar, en el trabajar, en el salir, tú te das cuenta que tiene una energía muy distinta a la tuya, a una energía activa. Esas son energías bajas, ¿cachai? Una energía, o bloqueadas también puede ser. No sé si habrá como un esquema perfecto o exacto de decir este tipo tiene la energía baja porque le pasó esto, pero todo abarca también por la mente, tu depresión, tu ansiedad, lo que me pasó a mí con la ansiedad, que yo estuve mal, brígido, un año, pero otras personas no, y tú te juntas con esa persona, te contagias con buena energía, cambias tu ánimo y viceversa. Al final igual somos esponjas que absorbemos. Al menos yo soy una persona que absorbe mucha energía de otras personas, en el buen sentido de la palabra, porque hay unas que lo hacen de mala manera. Por ejemplo, hay personas que cuando son muy dependientes de una, tú te cansas de esa persona. Eso es porque te están consumiendo. ¿Respondí tu pregunta o sí, te dejaste igual? Te dije igual. No, sí. No. Por ejemplo, tú eres una persona con una buena energía. ¿De qué estás hablando? Sí, tú eres una persona con buena energía. Pero tú, al ser buena energía, puedes atraer las dos energías. Puedes atraer energías buenas que se aprovechan de ti, o sea, energías malas que se aprovechan de ti, y energías buenas que te complementan a ti. Por ejemplo, la pareja siempre es el complemento. Por ejemplo, tú con la Caro son un complemento, porque sus energías se llevan, ¿cachai? Y con esa persona no te va a pasar lo mismo con otra persona. No van a tener esa misma química. Entonces, las energías son súper... te dan muchas respuestas. Tanto la energía espiritual de uno como la de la otra persona. Gracias. Gracias por asistir a esta. Gracias por asistir a esta charla de motivación. Sí. Pero eso. Bueno, ¿algo más que agregar? ¿No? ¿Qué les pareció? Esto? Todo muy bueno, todo bueno. Sí, yo quería agregar algo. Al asunto de la magia, las malas vibras, yo creo que tiene mucho tema que hablar. No, en el tema de lo que había comentado de la magia, se me fue. La brujería. La brujería, eso. Es que llevamos para ese lado. De la brujería, bueno, yo tenía una amiga en el colegio que a su mamá le hicieron brujería. Y se dieron cuenta que tuvieron que ir a un brujo para decirle de que la mamá en verdad le habían hecho eso.
Porque a esa amiga tuvo un año súper malo. Mira, a la mamá la asaltaron, después no sé, le pasó una cuestión, al final se le quemó la casa. Entonces fue un año que la pasó súper mal. Yo a esa iba porque igual yo tengo una historia, pero quiero recopilar todo para contarla, porque igual es más peludo, es más... porque es de alguien más cercano. Así que igual quiero contar esa historia y dejarla igual, porque a pesar de que vivimos en ciudad y toda la cuestión, aún existe gente que se da el trabajo de buscar una persona que hace un trabajo para maldecirte. Maldecir igual es brígido. Pero decía, oh, que eres maldito. Estamos maldiciendo. Estamos maldiciendo. No, pero es real. Como Sí, de lo que no, realmente sí, se puede hacer. evidentemente tiene su atribución realista. Como esa Sobre todo. Bueno, ya grabamos una horita de capítulo. Se agradece Gracias por la participación. la participación. Es gratis esto, ya no tenemos para pagarles todavía. Gracias. Vamos a ver cómo nos va con este Tampoco tenemos capítulo. para darle. Pero Hay que hacer canjeada. hay que ser canje, claro. Hay que llamar publicidad. Hay que- Vamos a la municipalidad de Pudahuel, le vamos a hablar. Sí, el almacén tía Sonia ahí. El Rafa ahí dio unos ofertas y cupones. Una oferta de cupones. Fuerte cupones, por favor. Avísela. Pero bueno, yo les pregunté por qué les pareció. Sí, Sí, te dijimos que estaba muy bueno. ¿Sí? Sí, tengo pues buena ya memoria. viste. Y nosotros somos De los que pollo. estamos tomando y Tengo volando, memoria de, ¿no? pollo, ¿No? de Dory. Bueno, como ya dijeron que estaban bien, por favor despídanse. Díganle chao a la audiencia. Nos vemos, chata. Chat. Chat, chat. Chao, chao. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, a lo mejor después nos volvemos Nos volvemos a encontrar y volvemos en a- una próxima ocasión. Sí, porque esto ya se acabó. Así que muchas gracias y buenas noches. Chao, chao.